computadora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a los que se suman. Nosotros vamos a tener nuestro tercer encuentro sincrónico y vamos a tratar de detenernos en el último eje. En el último eje del programa, allí voy a admitir a Ana, que se suma, Ana Tavares, que está centrado en estrategias y en evaluación, estrategias de enseñanza y evaluación. Bueno, la última clase o el último encuentro sincrónico, en realidad habíamos visto nosotros o intentado ver todo lo que tenía que ver con programación o planificación de la enseñanza. Eh, yo les había pedido a algunos, que fue un gran número, aunque faltaban varios todavía, que sumaran su programa y su proyecto, perdón, su plan de estudio, su proyecto o su propuesta, en caso de ser auxiliar, eh, para tratar de visualizar cómo lo habían elaborado ustedes, qué componentes estaban presentes, en cuáles tenían dudas. Bueno, el trabajo final nos vamos a centrar en reelaborar ese proyecto, algunos apartados de ese proyecto, o en el caso de el asistente en docencia o el que se encarga del auxiliar de trabajos prácticos, bueno, aquí se llama asistente en docencia universitaria, que elabore una propuesta, en este caso. Yo les pasé un ejemplo por la mañana de clases mías que preparé hace unos años cuando capacitaba en los centros de formación profesional. Algunas son mías y otras las hicimos con otras colegas del área, pero bueno, las mandé de manera general. En todas participé yo en la planificación para que ustedes vean un formato. Como era para el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, está como bastante estructurada la cosa. Van a ver que hay un cuadrito y están todos los componentes. Después les pasé un curso que hice yo, se lo pasé completo para que vean el curso completo, y allí les pasé, yo fui profesor de psicología muchos años en la secundaria, entonces les pasé clases mías de la secundaria de psicología. A ver, como hacía unos años que no estaba en el aula, me tuve que meter de nuevo y trabajar algunos temas, pero verán, no les pido nada sofisticado, sino pensar la clase, pensar fundamentalmente los momentos de la clase, pensar algún propósito de esa clase. El propósito tiene que ver con la intención docente, con lo que ustedes van a hacer en esa clase, formular algún objetivo o objetivos de esa clase, que tienen que ver con los logros que los alumnos tienen que alcanzar o el estudiante tiene que alcanzar luego de esa clase o en el transcurso de esa clase. No vamos a hablar de objetivos por allí como se formulaban en otro momento, sino objetivos procesuales, objetivos posibles, que por allí si no se logran en esa clase, los vamos a seguir trabajando en otras, y bueno, los seres humanos somos diversos, es decir, hay una diversidad. Habrá estudiantes que llegan a cumplir completamente esos objetivos y otros que están en el proceso. Eh, Tanto los propósitos como los objetivos se hacen sobre un trabajo sobre el contenido. Por eso lo primero que tienen que tener en cuenta es cuál va a ser el tema de la clase, revisar bien el programa, de dónde toman el contenido del programa, en qué unidad se ubica, si es un tema que van a dar, si puede ser el comienzo de ese tema o el desarrollo de ese tema, como ustedes lo deseen, que agreguen, no les estoy diciendo todo en orden, pero lo primero que se trabaja es el contenido, es decir, leer bien el programa, cuál es el tema, dónde lo ubico, luego yo defino las intenciones, tanto a nivel de docente como a nivel de logros del estudiante. Bueno, Jessica, ya voy a poner el enlace, dame un momentito, porque me compartieron por si alguno se tiene que retirar, que me avisaron que por cuestiones de trabajo, algunos se retiraba, si todos firman la planilla. Me lo habían pasado, perdón. Como estoy con el web WhatsApp y he andado con un problemita de internet, en el celular me figura la planilla, pero en el web WhatsApp no. Pero les decía, bueno, esos componentes ustedes los van a
ir trabajando, y luego también agregar, en este caso, eh, eh, la propuesta, o en realidad, mejor dicho, las estrategias hoy las vamos a ver, tienen que ver por allí con la acción del docente, lo que el docente va a hacer en la clase. Hay como grandes estrategias que podemos ir pensando, y hay estrategias que son clásicas, no podemos decir, tal vez haya clases que son más tradicionales, pero hay estrategias que son clásicas a lo largo de la historia. Eh, las estrategias clásicas tienen que ver con una explicación, una exposición que el docente puede dar sobre el tema, y también el uso de preguntas, interrogatorio, que el docente puede realizar. Cuando pensamos en esas estrategias, eh, han ido variando, a veces el lugar y el protagonismo. A veces en la universidad las estrategias están como muy centradas en el docente, en la disertación del docente, y hay profesores prácticamente que ni abren el diálogo con los estudiantes. Entonces, bueno, allí es como para repensar esto. Eh, Luego vamos a ver que hay nuevas estrategias que le tratan de otorgar un papel más activo al estudiante. Vamos a ver las posibilidades que ustedes tienen de utilizar, de trabajar con alguna propuesta de proyecto, con algún caso, con la resolución de algún problema, si se puede utilizar la simulación como estrategia. Se pueden ir diversificando estas estrategias de enseñanza. Hay toda una propuesta también para trabajar con grupos heterogéneos o aulas heterogéneas. No me voy a detener mucho porque nosotros tenemos masividad muchas veces en la universidad, y después no las voy a mencionar, pero sí las conozco, eh, todo lo que es con virtualidad, porque ustedes van a tener después un seminario o un docente que se va a ocupar de tecnologías, por eso por allí no me voy a detener, pero no porque no las conozca. Por un lado podemos pensar grandes estrategias, mencionarlas nada más. Y después también podemos pensar, y esto sí me interesa, lo que hará el estudiante, las actividades. Qué hará al inicio, qué haremos al desarrollo y qué haremos en el cierre. Actividades de inicio, desarrollo y cierre, los 3 momentos de la clase, de manera clásica, los momentos de la clase, recursos que utilizaríamos, y finalmente una pequeña mención acerca de la evaluación, que también lo vamos a repasar hoy, y la bibliografía. Si se utiliza un texto para trabajar en esa clase, puede ser una bibliografía que tiene que recorrer el estudiante, un texto, un artículo que vamos a trabajar, 1 o 2, y después también alguna bibliografía que nosotros consultemos como docente. Siempre el docente maneja de manera más amplia para ir la bibliografía. Así que bueno, eso sería pequeñamente un plan de clase, como un bosquejo de plan de clase. ¿Hay alguna duda con esa consigna? ¿Alguien pudo avanzar? Yo hasta la tarde subí. Si están como medio apretados, porque están igual que yo, trabajando mucho, podemos otorgar unos días más, y para que, bueno, algunos se pongan también al día con algún foro y demás. Yo no tengo problema, lo hablo con los que coordinan en el gremio para que ustedes puedan sacar. Y si hoy surgen dudas con respecto a la consigna de la clase o del plan de clase, lo seguimos trabajando. Natalia, te escucho, querida. Hola, profe, ¿qué tal? Te quería preguntar si, aparte de la actividad que tenemos que hacer ahora, bueno, está la de programación y la de evaluación, ¿va a haber otra más, tipo de cierre, y más o menos qué fecha se estipula para eso? Generalmente hay un plazo que lo voy a hablar bueno, la gente de la diplomatura, la coordinación, pero bueno, se da un plazo eh, de 30 días para que ustedes hagan el trabajo. El trabajo va a ser revisar una propuesta de enseñanza, o el programa de ustedes, o la propuesta de trabajos prácticos de ustedes. Y por allí detallando la propuesta de estrategias de enseñanza y la propuesta de evaluación. Recuperando por ahí algunas estrategias que vamos a tratar de ver hoy, y bueno, y por ahí revisando algunos de los componentes del programa
en el caso de los profesores adjuntos o en el caso de los que son asistentes de la docencia, alguna propuesta de clase práctica, revisar un poquito más. Ese sería el trabajo final. El trabajo quiero que sea aplicado, quiero que les sirva para ustedes, para los que están a cargo de las cátedras, que les sirvan. Yo miraba en algunos que, bueno, que la fundamentación por así se podría ampliar un poquito más en el programa, pero bueno, está bien, es sintética, pero por allí la parte de todo lo que es propuesta metodológica también podrían ampliarlo un poquito más en el programa, y lo de evaluación no está tan desarrollado, a veces por práctica, porque la universidad no pide mucho desarrollo acerca de esto. Así que voy a pedir ampliar en los programas y en las clases, en la propuesta de trabajos prácticos o de clases prácticas, todo lo que es las metodologías que podrían utilizar y la propuesta de evaluación. Eso va a ser el trabajo final. Y si necesitan, vamos a poner un día, que puede ser un miércoles, de consulta, por allí más adelante, de aquí a 15 días. No quiero superponer con el desarrollo de otro seminario, pero como para que ustedes se saquen la duda cuando ya avancen. Mi objetivo es que ustedes aprendan y que les sirva para las cátedras, que se puedan llevar algo para las cátedras, para modificar. Por eso quiero mirarles también los programas. Y quiero por allí también hacerle algún comentario, si puedo, a cada uno. Como no somos tantos los que estamos cursando, yo tengo un número más o menos de 12, de 13. Bueno, hoy aquí hay conectado 17. Creo que hay, me estoy expresando mal, en la planilla yo tengo 22 que se conectan. Bueno, no es un gran número, puedo mirarles un poquito la propuesta, retroalimentar. Si hay algo puntual que ustedes quieren que miren de sus programas o de su propuesta de trabajos prácticos, me lo dicen, y de paso yo también les puedo hacer alguna sugerencia desde mi campo del saber, desde la ciencia de la educación, desde la perspectiva didáctica, para que ustedes tengan, en este caso, una retroalimentación y una mejora del programa. Bueno, si no hubiera ninguna otra duda, yo arrancaría con los temas de hoy. No sé si hay... Sí, contame, cuéntame. No, No una sé, pregunta concreta, sí, ¿qué tal? ¿cómo te va? Bien, yo subí el programa, pero claro, yo no soy ayudante, o sea, raso, lo mío bien raso. Sí, Entonces, yo no sé bien qué es lo que entendés vos por propuesta de trabajo. Cuando vos decís propuesta de trabajos prácticos, bueno, yo soy ayudante. O sea, en teoría eso le correspondería al asistente, pero bueno, finalmente, en lo concreto, yo he hecho casi todos los trabajos prácticos a lo largo de estos años, pero no sé qué formato le entendés vos. Yo subí el programa porque es el programa de la materia, yo bien. entendí eso. No sé si hay Mercedes, otra forma. cuando vos accediste a la cátedra, ¿presentaste Sí, una propuesta para esa cátedra de una trabajos propuesta, prácticos? pero no de trabajos prácticos, porque justamente yo concursé para ayudante, era para una clase, un trabajo ¿No? práctico para una clase. ¿No? Bueno, eso me gustaría que lo subas y lo revisemos. Ah, para que Para lo vea. que, Ah, bueno, para que eso no, vea. no Por quedó eso te claro. No dije, quedó a claro. eso le llamo yo propuesta, porque no quise distinguir Ah, del auxiliar, y a eso le bien. llamo propuesta. Si vos hace Bueno, mucho y por ahí te da como un poco de que no quiero que pudor. me lo Sí, vea el porque profe, no, sí. actualizalo. No hay problema, no hay problema. Yo para Sí, ver, porque sabe qué nos pasa, es más claro lo que el profesor adjunto tiene que presentar, el programa, pero no está tan claro, claro entre el ayudante y el auxiliar. no. Los dos son auxiliares en realidad. Entre el ayudante y el asistente no está tan claro por ahí lo que tiene que presentar. Para mí es una Bien. propuesta de clases prácticas o de trabajos prácticos. Pero vieron que los componentes te dice, elabora una propuesta de acuerdo al cargo y te lo deja a tu Claro, criterio. No te da sí, los componentes. En cambio, no, vos, para el adjunto tenés, o para responsable de la cátedra, tenés los componentes del programa. Entonces claro, vos tenés un formato de programa que vas completando. Si la dedicación no es semi-exclusiva, se agrega extensión e investigación, y si no, solo es docencia. Lo claro, obligatorio, si vos querés agregar algo más, no. Por eso en el material que yo les di de Steinman habla de los proyectos de cátedra. Y en los sí, proyectos de cátedra incluye la investigación, la extensión y luego
todo lo de docencia. Pero nosotros a veces le decimos el proyecto, pero el proyecto de cátedra abarcaría, bueno, las 3 funciones, o 4 podemos agregar hoy, que están históricamente en las universidades argentinas, públicas argentinas. Bien, Natalia, ¿tenés de nuevo levantar la mano o te quedó de antes? Sí, de nuevo levanté. Porque capaz que me estoy adelantando, pero hoy que vamos a ver sobre la evaluación de la enseñanza, quería saber si nos podías compartir esa encuesta que había hecho que implementaba en sus clases y el informe que se arma en función de esa encuesta, porque por ahí yo me pregunto, nosotros aplicamos una vez una encuesta al seminario, pero ¿cómo yo la puedo formalizar esa encuesta para presentarla a dónde? Porque más allá de que quede como un instrumento interno de la cátedra, ¿cómo puedo recuperarla y enmarcarla para leer esas devoluciones? Bueno, Natalia, yo por allí si puedo abro el Drive y miramos. Tengo también mías de la secundaria que te podría mostrar. En realidad, a veces yo leo el informe cuantitativo y por allí veo, vieron que te hace gráficos de torta. Veo, por ejemplo, qué porcentaje hay. Es bastante binario lo mío. Hoy tendríamos que ver, porque bueno, estoy con perspectiva de género y he avanzado, pero bueno, ¿cuántos, de manera clásica o tradicional, cuántos porcentajes de varones tengo, cuántas mujeres tengo, para tener una noción? ¿Cuántos trabajan? Entonces yo digo, bueno, tengo el 70%, porque en la universidad me decían, los estudiantes trabajan. Cuando yo hacía el diagnóstico, me di cuenta que no, que tenía muchos estudiantes en primer año en pedagogía que no trabajaban, que son chicos jóvenes, que cambió. Sí tengo un porcentaje de población un poco más grande, que son licenciados y que después hacen la carrera del profesorado, que ellos sí están trabajando, pero no todos los estudiantes trabajan. Entonces vi que hace unos años que, bueno, que ese dato lo marqué. Y después yo trabajo, no he hecho el informe, pero estoy trabajando las concepciones que ellos tienen. De educación, qué problemáticas de educación reconocen, que eso es más cualitativo. Eso no lo podemos cuantificar. Y después el concepto de pedagogía que ellos tienen. Entonces, como todos los años la voy tomando, dije, a los par de un año voy a trabajar esa concepción y seguramente haré una lectura. Si me da el tiempo te lo abro, pero si me llego a olvidar me escribís en privado y te la mando o se los comparto. Igual alguien me había pedido los artículos de diario de la primera clase y no se los pasé, pero porque me paso, me pongo el cassette en otra cosa, pero no porque no lo quiera compartir. Bueno, si no hay otra duda, yo avanzo, porque ya estamos bastante avanzados en horario, pero la primera pregunta que yo les querría hacer de manera general es si ustedes emplean alguna estrategia particular en sus clases, alguna estrategia para enseñar, y después, bueno, cuáles utilizan o recuperan en este caso para sus clases. Querría saber acerca de eso y también, en este caso, bueno, cómo evalúan en sus cátedras y qué tienen en cuenta cuando ustedes evalúan. Eh, Primero vamos a discutir un poquito acerca de las estrategias y yo voy a intentar hacer algún registro, si es posible, de algunas ideas que ustedes van poniendo. Así me dice, no sé si es Tatiana o Edith, pero bueno, te digo Tatiana, no sé cuál de los dos usás. Bueno, supongo que como estrategia o como evaluación la lluvia de ideas, o como ambas. Como ambas igual, en realidad el principio es solo lluvia de ideas, es decir, yo estoy en análisis del discurso y por ahí hay conceptos que trabajamos específicamente que tienen que ver con las herramientas básicas de escritura en lo que es el ámbito universitario. Entonces, en las primeras clases, yo lo pienso en las primeras clases, hacemos lluvia de ideas, de algunos conceptos, géneros discursivos, es decir, por ejemplo, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Vamos a ponerlo como una estrategia evaluativa para recuperar saberes previos, que está interesante. Bueno, ¿alguien más puede mencionar algunas estrategias que emplean? ¿Cómo dan sus clases? ¿Qué decisiones toman cuando enseñan, cuando les toca dar su materia? Mariano. Yo en general lo que suelo hacer es trato de recuperar si hay un texto asignado de lectura, por ejemplo, porque a veces es continuidad,
Bueno, nada, a ver, ¿cuáles son los núcleos temáticos centrales que identificaron? ¿Qué palabras les trae alguna referencia de textos anterior en función de esta articulación que vamos dando? Entonces, y generalmente a mí no me gusta atarme al PowerPoint, por ejemplo, que además no lo sé hacer en general, entonces suelo armar más esquemas de como de contenido, de relación, y sobre eso ir haciendo esa reconstrucción temática, interactuando con estudiantes, ¿no? Bien, bien. Yo me acuerdo que antes no había el PowerPoint. Uno se enviciaba. Yo usaba mucho el pizarrón cuando me recibí con la tiza, porque no había pizarra. Luciana, perdón. Luciana, te escuchamos. Bueno, mi área en la enseñanza de las lenguas extranjeras, por ahí, digamos, difiere en otros espacios, pero bueno, una de las cuestiones con la que siempre comenzamos es recuperando los conocimientos que tienen los alumnos, o sea, anclando lo que vamos a trabajar con aquello que los alumnos traen, y empezando con cuestiones más simples a más complejas, ¿no? Específicamente en la UMPA, al trabajar con un grupo de enfermería, lo que primero es hacer es recuperar qué conocimientos previos tienen el tema de los textos que vamos a trabajar. Vemos que hay vocabulario que ellos conocen, otros que no, entonces empezamos con una lluvia de ideas de vocabulario, y bueno, empezamos así con textos más simples para que la aproximación a los textos reales sea menos difícil o menos compleja. Y de ahí vamos construyendo de manera espilarada, ¿no? Vamos de textos más simples a más complejos, y bueno, vamos de ahí, desde el tema que nos convoca, vamos pues trabajando con estructuras lingüísticas. Perfecto, perfecto. Me hace acordar a esto de pasar de lo simple a lo complejo. Lo escribió hace muchos años Comenio, en el siglo XVII. Enseñar de lo más fácil a lo difícil, de lo cercano a lo lejano, partir de lo próximo. Si le vamos a enseñar, partimos del barrio para enseñarles luego la nación argentina, de lo más próximo que tiene el niño para pensar. En este caso estamos con adultos, pero bueno, les digo que puede ser una estrategia interesante, sobre todo en una segunda lengua, porque son estrategias para una segunda lengua que es interesante, como que hay una didáctica específica para una segunda lengua. También a mí me ayudó a pensar, porque compartí con una colega que era profesora de español como segunda lengua, para enseñarle a quienes no son nativos en el español como qué estrategia. En este caso, Luciana tiene esa estrategia, porque decimos es profesora de inglés, pero es profesora de inglés de segunda lengua, para una lengua extranjera, y tienen estrategias, en este caso, específicas. Bueno, interesante las estrategias, no sé si alguien más quiere comentar algo, pero más que Yo puedo, interesante. Mercedes, no, contame. sí, bueno, yo no soy la responsable de las cuestiones más teóricas, pero Pero podés sí en contar tu algunas clase cosas. práctica. Sí, yo uso mucho la pregunta y la repregunta, me parece. Yo no sé si llamarlo una Sí, es una estrategia. método de la adolescencia. No, digo, no sé si es pertinente, usted sabrá que es más del área. El método socrático Es, básico, bueno, tengo ese recuerdo de la secundaria. En la bueno. secundaria teníamos A que ver, lo estudiar retoma Piaget, filosofía. lo retoma, no iba a decir Piaget, lo retoma Freire, al diálogo. Claro, El bueno, sí, diálogo, esa cosa de preguntar y volver a ¿cómo no? repreguntar y sobre lo ¿Cómo que no? dicen, y Como que me decía sirve Sócrates, tanto. con el diálogo, como la mamá era partera, ayudaban a hacer las ideas. El diálogo, Mira, la bueno, no me estrategia acordaba la clásica. metáfora, pero bueno. Claro, claro, a veces ayudamos a nacer las ideas que ya tiene el sujeto, y las preguntas nos hacen pensar. Vieron que a veces cuando nos quedamos pensando, una buena pregunta es una estrategia también que activa Bueno, la sí. cognición. Y eso, y Espero, para que lo uso tanto como diagnóstico y también para hacia el final o durante ver, bueno, si ha habido lecturas por parte de los estudiantes, digamos, si no hay lecturas de los materiales que uno provee. A veces pueden traer a colación, porque la materia en la que yo estoy es una materia que se llama integración, o sea, está taller de bien. integración, y entonces justamente intenta trabajar lo teórico con lo práctico de la profesión, y entonces, bueno, hay que recuperar siempre los saberes que van teniendo en otras materias y en otras asignaturas, y en el Perfecto, recorrido. perfecto, perfecto. Muy bueno, muy bueno.
Si nos paramos en la evaluación, si pasamos a la evaluación, yo puse lluvia de idea, pero también podría ser una estrategia que había comentado la colega. ¿Cómo evaluamos? ¿Se nos presentan problemas para evaluar en la universidad? Son los dos temas que vamos a tratar de ver en la clase. ¿O está todo fácil? Que es un gran tema. Natalia, que levantaste la mano, a ver. Sí, yo creo que aunque no lo digamos, la mayoría de los docentes evaluamos a través de la escritura, porque es la forma en la que la mayoría de los trabajos prácticos se presentan. Entonces es un contenido implícito, la adecuación del registro, de la escritura al registro académico. Entonces, si tenemos dos trabajos que responden a la misma consigna, pero uno respeta el registro académico, el lenguaje formal, la norma de citación, la identificación de los autores, si está bien escrito y tiene coherencia y cohesión, va a tener mejor calificación que uno que no. Perfecto. Tal cual. Bueno, la curva normal, ¿no? Eso es la famosa curva normal que usamos normalmente para calificar o, muy bien. Digamos, Pero tomamos en cuenta el mejor trabajo y a partir de ahí decidimos cómo evaluar. Recién Mercedes estaba evaluando algo con las preguntas sumamente interesante, porque decía, hago preguntas ¿sobre qué? ¿Sobre qué hacía preguntas Mercedes? Para darse cuenta de si los estudiantes vieron o no. Sobre la bibliografía que le daba a los estudiantes. Claro, sobre la bibliografía dada. Muchas veces nosotros evaluamos si el estudiante ha leído la bibliografía, ha trabajado la bibliografía, maneja los conceptos, y muchas veces cuando el estudiante se presenta al final, nosotros decimos, bueno, ¿da cuenta de la lectura? Bueno, podemos decir eso. En otro momento se evaluaba la repetición de la información. Hoy tal vez querramos evaluar si estableció relaciones, o a veces nos conformamos si leyó. Con que leyó, claro. Y vio algo, porque hay como poca lectura. No las quiero hacer reír, pero bueno, habría más para decir de evaluación. Yo no sé si alguna colega, alguna compañera se quedó con ganas de agregar algo, pero... Yo querría agregar también, o al menos en la asignatura que a mí me toca, teniendo en cuenta esto que se dice, ¿no? Que siempre evaluamos la escritura, nosotros también evaluamos desde la oralidad, desde la apropiación del vocabulario específico de la profesión, por ejemplo, que eso también es importante para nosotros. Bien. Oralidad, vocabulario específico. Yo pensaba que vocabulario específico, una preocupación, yo soy profesor de práctica docente, ¿cómo evaluamos las prácticas profesionales? Porque te veía, Karen, que vos mencionabas, no sé si en uno de los foros o algo así, que trabajás en las prácticas. Bueno, ¿cómo evaluamos las prácticas? Escribir mal específico. Sí, eso era lo que quería opinar, ¿no? Que nosotros evaluamos desde lo procedimental, más allá del vocabulario técnico. Nosotros estamos continuamente viendo los procedimientos de los estudiantes, cómo actúan ellos. Entonces, yo estoy en el área práctica nada más, no formo parte nada más de esa área de la docencia, ¿no? Perfecto. Entonces, mi incursión es ahí, en el área práctica y desde lo procedimental. Perfecto, pero está interesante para poder cuestionarnos cómo evaluamos las prácticas. A veces no hay tanto material, siempre tenemos más claridad para evaluar lo conceptual. Bueno, yo voy a volver, no vamos a cerrar aquí el tema, pero voy a volver a los propósitos que teníamos en el curso. Yo me planteé 4 propósitos en este curso, en este seminario. Primero, acercarles a algunas de las problemáticas de la enseñanza, que es transversal. Ustedes trataron de identificar algunas problemáticas al comienzo de la clase, hicimos un foro después, donde fueron poniendo algunas problemáticas, la bibliografía tiene otras. Traté de darles algún marco conceptual en el segundo encuentro sobre programación de la enseñanza. Bueno, habría más, cada clase merecería un curso por sí mismo. Y hoy quiero que nos acerquemos. Hoy quiero
que nos acerquemos. No digo que se vayan con todas las estrategias, yo las quiero acercar. Bueno, estaban un poco más lejos, las voy a acercar un poquito a las estrategias. Y que veamos un poquito las prácticas de evaluación. Aquí tenemos dos propósitos en la clase de hoy. Y bueno, mi computadora no anda del todo bien y se me mueve por allí. Vamos a tratar de ver estrategias de enseñanza, situándome en el programa en el tercer eje. Vamos a ver los criterios de evaluación, y esto último no lo vamos a ver, porque sería muy ambicioso. A veces cuando uno programa marca, yo se lo dejo a otro seminario que lo trabaje. Pero bueno, vamos a ver en este primer momento, vamos a tener dos momentos. Un momento donde revisemos algunas estrategias de enseñanza, son varias, por allí no les dejo después para consulta muchas cuestiones, me voy a detener en algunas clásicas para que ustedes se manejen, pero una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué son las estrategias de enseñanza? ¿Qué son? ¿Qué podrían decir ustedes qué son las estrategias de enseñanza? ¿Por qué hablamos de estrategias de enseñanza? De lo que ustedes saben, conocen. Aquí voy a hacer igual que Luciana, tomando algunas ideas previas que ustedes traen, a ver dónde podemos anclar. Y Yo sería ya el dije. cómo, El el cómo. cómo. Bien, bien. La pregunta que responde al cómo hacemos para Bien, enseñar bien. ¿Cómo hacemos algo a para otro, enseñar? algo ¿Cómo a hacemos para otro, enseñar? otros. Bien, bien. Muy bien. ¿Cómo enseñamos? Lo voy a registrar ahora, las voy a escuchar. Bien, ¿cómo enseñamos? ¿Algo más les sugiere la idea de estrategias? Pienso en todas las actividades que planteamos para poder desarrollar nuestra propuesta con nuestros alumnos, ¿no? Para que ellos construyan el conocimiento. Perfecto, perfecto. Fíjense en todas las actividades que nosotros planteamos y todo lo que hace el docente. Después vamos a tomar una definición o una concepción, pero no hace tantos años que hablamos de estrategias de enseñanza. No hace tantos años. El concepto de estrategias de enseñanza viene del ámbito militar. Y siempre cuando pensamos en estrategias, siempre se buscan grandes estrategas en las cuestiones militares. Por ejemplo, Napoleón, Bonaparte, era un gran estratega militar. San Martín también era un gran estratega militar. Fíjense que padre de la independencia argentina y de algunos países aquí del Cono Sur. Y es más, han sido estudiadas las estrategias que yo empleo. Viene del ámbito militar. Del ámbito militar. Si nosotros nos situáramos unos años antes, que tuviera gran desarrollo la psicología, diría, si nos situáramos a mediados del siglo XX, tal vez hablaríamos de método, del método, que era una preocupación de la didáctica, encontrar un método, una serie de pasos, muy ligado a la filosofía, muy ligado a la filosofía. La idea de estrategias se articula más a la psicología, más del lado de la psicología. Las estrategias de enseñar a veces se confunden con las estrategias de aprendizaje. Nosotros nos vamos a situar en las que utiliza el docente. Yo como docente, porque las de aprendizaje son las que emplea el alumno. Uno puede favorecer las estrategias del alumno para aprender, pero vamos a ver cómo genera el docente. Y vamos a tratar de ver, como bien marcaron ustedes, ya en las ideas previas algunos, que tiene que ver con que la enseñanza tiene una forma. Y esta forma no la puedo separar del contenido. Esa forma se vincula a los contenidos, a unos propósitos y unos objetivos que yo definí en mi programa. Por eso las estrategias tienen que ver, son propias de cada área curricular. Nosotros vamos a pensar las estrategias más propias de las perspectivas de las disciplinas más humanísticas o más sociales. Aquí tenemos ciencias sociales y humanas, porque también incluimos a la lengua extranjera. Bueno, tenemos la enfermería, pero desde una visión más social que le vamos a dar, o le estamos dando, pero podría por allí inscribirse en una visión, en otra visión. Pero bueno, tendríamos que situarnos en que cuando nosotros enseñamos, y recién creo que Mercedes me decía, yo soy ayudante, pero hay un auxiliar, bueno,
hay varias modalidades de enseñanza. Y en la vida universitaria muchas veces están las clases teóricas, por allí bastante tradicionales, a veces están marcadas, pero también puede ser que haya asignaturas que tengan una modalidad de seminario o de taller. No escuchen ninguno de ustedes, no escuchen ninguno. O que me diga Luciana, yo trabajo con la modalidad de taller en mi asignatura. También yo puedo pensar en esto, también marcar. Por eso querría ver el plan de estudio. Los planes de estudio a veces prescriben. Bueno, tenés que dar un seminario. Bueno, tenés que dar un seminario o tenés que dar un taller, diferente a dar una asignatura. Tenemos también de clases teóricas, clases prácticas, que el otro encuentro traté de presentar. Bueno, una clase práctica también tiene una modalidad de enseñanza. A veces en humanidades no distinguimos mucho, no hay como una distinción clara entre una clase teórica y una práctica, porque a veces la clase práctica termina siendo una clase teórica, a cargo de un ayudante. Muchas veces, yo he cometido ese error, a veces damos teoría porque, bueno, uno tiene que dar cuenta que sabe, porque uno está en la universidad, tiene que dar cuenta que sabe. Pero bueno, en general, a veces la clase práctica apoya el teórico, clarifica la clase teórica, pero si es práctica. ¿Práctica de qué? ¿Qué práctica vemos? ¿Hay una clase práctica? Por ahí en naturales va al laboratorio o va... Bueno, ¿tenemos prácticas externas? ¿Tenemos trabajo de campo? ¿Tenemos que hacer una investigación? Las materias de investigación a veces tienen un trabajo externo. Bueno, fijé tutorías. Tengo una propuesta de tutorías. En la virtualidad, bueno, está presente la tutoría virtual. Y en lo presencial también. A veces decimos clase de consulta. Bueno, voy a aplicar como metodología tutorías. Tutorías de acompañamiento. Las tutorías generalmente son reducidas, individualizadas, no son el gran grupo. Le digo, bueno, vení, tenés problemática para entender esto, vení, que vamos a hacer una clase de tutoría. Tengo tutoría. O una clase de consulta. La clase de consulta por allí es más general. A veces la profesora, siempre me recuerdo que la profesora de sociología de la educación siempre ponía el horario de consulta. Ella siempre decía, no viene nadie al horario de consulta, pobre. Yo a veces iba porque me compadecía y me daba vergüenza porque nos decía en la clase, yo pongo los horarios de consulta en el programa y nadie viene a los horarios de consulta. Bueno, ¿cómo por allí ha perdido esto? Después algunos veo que se me ríen. Ustedes dirán, ¿qué pasa? Estamos pensando en una modalidad presencial, clásica, por ahí podemos pensar. Tengo modalidades de trabajo en grupos, de estudio y trabajo en grupo. ¿Los utilizo en la cátedra o es solo en la clase práctica? O cuando hay un teórico también. Y tengo estudiantes, tengo estudio y trabajo autónomo en la propia clase. Bueno, podríamos pensar qué modalidad de enseñanza. Yo para que piensen, porque si abrimos el micrófono, por ahí todos van a poder ver. En mi programa, ¿qué modalidades de enseñanza hay? Clases teóricas, nunca son puras, yo puedo articular. Lo que sí, tengo que tener en claro si es un seminario o es un taller. También puedo tener modalidad taller. También. El taller supone producción, supone mucho trabajo en el aula por parte del alumno, supone investigación, supone un hacer, supone dar cuenta que en el taller se produce y se termina algo. Yo trabajo en el taller, como el taller de un artesano, va produciendo allí. Las artes generalmente, tengo un taller de dibujo, doy modalidad taller, porque dibujo, el profesor se acerca, mira la obra, o hago un taller de lenguas extranjeras. Porque en el taller practicamos el idioma, escuchamos, si yo podría aplicar esto, o hice un taller, lo que pasa es que a veces decimos taller, digamos clase teórica, pero bueno, se me ríen porque cuando les veo las caras que voy mirando, si alguien quiere agregar algo, les abro el micrófono, si no le estoy negando la palabra. Si alguien quiere decir algo con respecto a esto. No, es cierto esto de que a veces
bueno, porque usted además es especialista en ciencias de la educación, pero yo, digamos, tengo experiencia de haber pasado por terciarios también, a veces los nombres que También me tienen las equivoco, ¿eh? materias, También no, cometo los no, mismos errores que todos. yo quiero decir, por lo menos tienen claro conceptualmente que hay una diferencia entre un seminario y un taller, porque nosotros, pero a veces pasa que me ha tocado, cuando estaba en el terciario, tener que trabajar sobre la elaboración de planes de estudio, y entonces, ay, vamos a hacer un seminario, después lo que termina dando se termina dando una materia a la vieja usanza, Claro. que no es ni seminario, no es taller, no es ninguna de esas cosas, ¿no? Tienen ese encabezamiento en el plan de estudio, pero después cada docente hace lo que de alguna manera se le pinta, no sé si en la universidad pasa lo mismo, pero Y pasa, digo, no tenemos claro los sí. formatos. Pasa. Claro, Pasa. y finalmente se termina haciendo que en general lo que el docente hace es hacer lo que sabe hacer, digamos, o sea, Sí, o lo que sí, viene sí, sí, sí. haciendo, ¿no? Que es lo que suele pasar, reproduce lo que viene haciendo de toda su vida. Pero el taller, digamos, el caso de la materia en la que estoy yo es taller, y no siempre, digamos, uno intenta hacer cosas donde se produzca, y también entender qué se entiende por producir, porque volvemos a lo que plantea un poco Natalia, ¿no? Para producir un escrito es una producción. Producir un buen texto escrito es producir, y es producir académicamente. Lo que lleva mucho trabajo y a veces es muy complejo, no sé, particularmente dentro de la clase, como estrategia yo me he experimentado en cursos cuando eran de pocos alumnos, esta tarea que era entre tutoría, asesoría, no sé qué, de coescribir con los estudiantes en un drive, dadas las dificultades serias que tienen, y me tomé eso porque alguna vez había leído sobre el tema, con remarla mucho, porque uno espera esto que está acá, ¿no? Estudio y trabajo autónomo de los estudiantes y las estudiantes, y cuesta muchísimo, particularmente en lo que es los primeros años. Es más lo que uno escribe, cuando escribe en el drive, lo que uno escribe uno, que lo que escriben los estudiantes, pero bueno, me parece que igual ellos agradecen ese ejercicio porque hay mucho tabú sobre el tema de la escritura, y a mí en lo personal me parece que es algo sobre lo que hay que destrabar. Porque en el caso de la carrera en la que estamos, que es trabajo social, es cierto que la oralidad también es muy importante, porque bueno, tienen que poder saber comunicarse con otro, la comunicación es básica, pero la escritura es re importante, porque es lo que les decimos, ustedes van a tener que hacer informes sociales y van a tener que escribirlos bien. Entonces, por ejemplo, y bueno, trabajar con ellos, escribir con ellos, es una forma que me parece a mí, porque me pasó a mí cuando estudié, que era chica, y que había mucho tabú, y sobre el cual a mí me costó horrores, y no tuve ningún docente que me orientó en esa tarea. Me parece que es, no sé, es un desafío que me propuse yo Muy una vez que bueno, entré a muy la bueno. universidad. La tenemos a Karen allí. Yo solo les recomiendo este material, que es un material que se elaboró en el marco de tratar de pensar orientaciones metodológicas para la universidad, y ellos piensan en un espacio europeo común de educación superior, un poco en consonancia con la comunidad europea o el espacio común europeo. Yo solo les voy a pedir, porque yo no las voy a desarrollar, pero las que quiera clarificar estos conceptos que me decía recién Mercedes, ustedes tienen un apartado en este capítulo, no muy largo, el libro es teórico práctico, pero tienen bien desarrollado lo que es una clase teórica, lo que es un seminario y talleres, lo que son clases prácticas en el tercer apartado. No puedo ver porque tengo justo, no puedo ver el número de la página, a ver si achico, ahí veo. En la página 49 de ese PDF que va a quedar colgado, ustedes tienen allí ese material. Es un texto que se hace en el marco común de la educación en Europa, y en el marco, bueno, de estructuración de Bolonia y demás, y muy ligado a las competencias. Saquen un poquito ese lado de las competencias, que no lo usamos tanto nosotros, por lo menos ahora, pero piensen que les puede servir. Y después está interesante, ya que lo abrí, así adelanto, después le doy a la compañera que había levantado la mano,
que tiene también algunas estrategias que podemos utilizar, o métodos. ¿A qué habla métodos? También es una manera de denominar, no método singular, sino en plural, que es parecido a lo que es estrategias. Bueno, la lección o la clase tradicional, cómo trabajar con los casos, cómo resolver problemas, o el aprendizaje basado en problemas, se hace toda una distinción, el aprendizaje en proyectos, o trabajar con proyectos, el trabajo cooperativo, o lo que era por ahí grupal, y bueno, todo lo que es el contrato de aprendizaje, que tiene bastante desarrollo. Pero van a ver que en cada estrategia, o en cada método, mejor dicho, tiene como una ficha que a ustedes les va a ayudar para orientar. Bueno, estas fichas están interesantes para verla. Bueno, esta es la general de todas las modalidades. Bueno, qué hace el docente, qué sé yo. Lo recomendaría por ahí el que quiera mejorar la práctica y quiera tener en claro algunas cuestiones, o por ahí un jefe de trabajos prácticos, en realidad un asistente o un auxiliar quiera mejorar algunas cuestiones de práctica, me parece que debería trabajar la clase práctica. O Karen, por ejemplo, que está en las cuestiones, no viene mal dar una mirada a esta propuesta como para revisar, porque es un libro que está pensado para ustedes, está pensado para ustedes. La vamos a escuchar a la compañera que había levantado la mano. A mí me está fallando un poco internet, ahí está. Natalia, creo que habías levantado la mano, y después la tenemos a Florencia. Yo Sí, las no, yo escucho, lo que pero a la quería- perra yo te escucho porque estoy en mi casa, pero tengo que abrir la puerta para la perra, pero te escucho. Ok. No, lo que yo quería por ahí aportar a lo que decía Mercedes es que una estrategia que a mí me sirvió mucho y que, bueno, de hecho la vimos ahora con el profe Pablo, es cuando yo propuse ejercicios de escritura, es para la presentación de la clase y la explicación del trabajo práctico, mostrar cómo se vería un ejercicio resuelto. Muy sintético, obviamente, ¿no? Pero por lo menos si yo le estoy pidiendo a los chicos, no sé, en la contrastación de fuentes, con 2 argumentos, uno de cada autor, armo un texto muy pequeño que tenga una introducción, desarrollo y una conclusión. Miren, más o menos así sería la coherencia, la conclusión, más o menos así empieza un párrafo, así se cita, así se cierra. Entonces, primero que uno también cuando está pensando en cómo enseñar algo, tiene que pensar en el detrás de cámara, porque nosotros también desplegamos un montón de recursos que no los explicitamos. Y eso también me di cuenta que a veces uno dice, no, por lo general los chicos no saben cómo encarar un texto. Bueno, probablemente cuando nosotros la primera vez tuvimos que escribir un artículo científico, no sabíamos cómo se hacía, no sabíamos qué formato tenía, tuvimos que buscar alguno de ejemplo, o alguien que nos diga, mira, esto es un abstract, esto se escribe así, más o menos estas son las partes y cómo se arma este argumento. Y bueno, ya éramos licenciados o ya éramos profesores, y sin embargo tuvimos que volver a aprender una estrategia para hacer un texto con determinadas características. Entonces, desandar ese camino me confrontó conmigo misma a ver cómo es que yo lo hacía para poder enseñar un camino posible, digo, seguramente de muchísimos que hay, ver, bueno, esta es una forma de hacerlo, también hay otras formas, y también implementar ejercicios de identificar cuáles son las propias prácticas de lectura y escritura antes de escribir un texto. Todos tenemos formas distintas, algunos usamos papel, otros borradores, distintos documentos, anotamos ideas y demás. Por ahí eso, como también implementé como seguirlos con Drive a los estudiantes, pero poniéndome como también en primera persona y tratando de pensar qué es lo que hago yo para poder dar un puntapié sobre cómo arrancar. Y eso es también lo que nos sirvió, por ejemplo, del ejemplo de las clases que nos puso el profe ahora. Si tenemos que planificarla desde cero, capaz que, aunque tengamos los elementos, estamos un poco perdidos, pero ya viendo una más o menos resuelta, te es más fácil pensar en tu propio ejercicio. Bien, bien. Está buena la estrategia. Y está bueno esto porque a veces nosotros suponemos que los estudiantes manejan un idioma que nosotros nos llevó bastante a adquirir, un idioma académico o un idioma de la disciplina. Muchos de ustedes, cuando recuperaron ideas previas, hablaban de la terminología, de los conceptos que hay que clarificar. Bueno, los procedimientos también tenemos que clarificárselos los estudiantes.
y bueno, eso nos lleva tiempo. A veces los detalles de cómo presentar el trabajo práctico, la formalidad, lo que lleva una carátula, los datos de identificación, que nosotros a veces los damos por hecho, que el estudiante lo tiene que manejar, y a veces no. Y cuesta, y lo podemos poner en una consigna, pero por allí le sigue costando porque no lo tiene como parte de su hábito. Creo que tenía Florencia levantada la mano. Florencia, ¿Qué tal? ¿cómo te va, Buenas noches. Florencia? ¿Todo bien? Sí, trayendo a colación lo que decían las compañeras, incluso Mercedes, también lo que decía Pablo. Bueno, en el caso de la cátedra en la cual formo parte, yo estoy como ayudante de docencia, la cátedra se llama Ciencia, Universidad y Sociedad, y es una cátedra que recibe estudiantes de los primeros años, y es una cátedra que es numerosa. Entonces, en parte, la modalidad de la enseñanza se imparte por clases teóricas, y tratamos de acompañar su proceso de formación, realizar encuentros donde tengan que ver, donde se involucren actividades prácticas, más que nada para que en el momento de los exámenes parciales podamos reconocer y podamos acompañar, podamos preparar ese momento, porque los exámenes parciales, por ejemplo, son escritos, son individuales, son en la clase, le dan unas 4 consignas y las tienen que desarrollar en menos de 2 horas. Entonces, las actividades prácticas lo que nos puede llegar a permitir es a reconocer que trabajo en grupo, inclusive a partir de preguntas que vamos presentando como propuesta sobre los autores de los contenidos que se presentan, y también tratar de acompañar, de establecer relaciones, de escuchar y conocer cómo establecen estas relaciones, cuáles son las ideas que quedaron más claras, para después pensar en esta práctica que requiere la revisión de nuestras acciones, pensar en cómo seguir. Pero sí, en nuestra cátedra, sobre todo lo que es clases teóricas y prácticas, pasaría en ciencia y universidad. Bueno, Florencia, muchas gracias. Allí vi que un compañero, Mariano, puso que se suman recursos de apoyo para que los estudiantes puedan escribir un informe, pero que luego se encuentra es aquello que no tienen incorporado para la escritura académica, y bueno, como que cada asignatura bueno, tiene como una concepción y hace como rancho aparte en esto. A ver, bueno, es una realidad. Yo le puse muy bueno la lectura por la lectura, pero no porque te viene. Después me quedé pensando en eso. No sé, Mariano, si querés agregar algo con el micrófono. No, que a veces digo, porque entre lo que señalaba Natalia, lo que vos aportabas dentro del diseño de una carátula, a ver, si desde el primer año se les insiste en estos parámetros, que esto siga arrastrando a lo largo de todo el proceso, y parece que como que cada docente, no, o sea, Claro. te lo entrego suelto, ni te lo Claro. abroché siquiera, o sea, vas y arranqué la hoja y ahí está. Más o menos, entonces, digamos, trabajar este formato, este estilo de escritura, ¿no? Que además hoy se agrava también por la comunicación de los mensajes de texto de WhatsApp, que todo se queda abreviado, por lo tanto cada vez más acotado muchas veces. Bueno, a ver, desarrollen la idea, ¿por qué estamos en esto? ¿No? En un parcial, en un informe, en un registro de campo para nuestras prácticas preprofesionales, etcétera, etcétera. Bueno, se pueden sumar. Sí, por eso en ese sentido iba la línea. Sí. Yo agregaría, para que se rían, porque son anecdóticos, yo a veces se los digo en la cátedra. Dice, ¿me puede explicar la pregunta número 5? ¿Qué tengo? Y me dice, ¿me puede explicar? A veces me llega mi correo, por eso tengo correo de la cátedra. Y a veces digo, ¿de qué profesorado es? ¿De qué carrera es? Porque no es el único lugar donde yo trabajo. ¿Me puede explicar la pregunta 5? No dice, soy tanto del profesor. Entonces yo siempre les pido de que, bueno, de que el correo electrónico tiene una formalidad, aunque sea breve, como comunicación, porque a veces se presenta, le mando el trabajo práctico, así, no me dice soy tanto, y a veces en la carátula pedagogía se da para 5 profesorados y para 3 facultades. Entonces imagínense, hay muchos estudiantes,
pero a veces no sabemos de qué carrera. Si yo no pongo el DNI, no pongo el profesorado, es difícil buscar en el listado de 190, saber de qué carrera es, pero bueno, son esos detalles, esto que dice Mariano, lo tratamos de trabajar, vamos mejorando, en eso somos optimistas porque bueno, vamos viendo que después los chicos van poniendo esos datos y los que están atentos es esto. Florencia agrega que se utilizan estrategias con uso de imágenes y de videos. Está muy bien, hay toda una discusión sobre este tipo de estrategias porque también son recursos, pero lo vamos a detener. Yo no voy a desarrollar tanto. Voy a presentar, no porque me quiera ir de este tema, pero les recomiendo el texto para clarificar algunas cuestiones más. Si hay alguna duda, podemos ver, pero podemos hacer una clasificación de las estrategias. Hay estrategias como la que yo estoy utilizando hoy aquí, o ahora, en este momento, porque recién estaban ustedes actuando un poco. Cuando les di la palabra, estaban actuando un poco ustedes, que están muy centradas en la intervención del profesor. A veces uno siente, si no lo doy yo, si no lo hago yo, si no lo explico yo, si no lo presento yo, no lo van a entender. No sé si hay un micrófono prendido. Me pareció escuchar mamá, ¿puede ser? Tal vez había en una casa algún micrófono prendido. Podemos pensar en algo que está centrado en mí, en estrategias muy centradas en mí. Yo expongo, y vamos a hablar de una exposición didáctica. ¿Cuándo la exposición es didáctica? Qué didáctico, qué clara fue tu exposición. Bueno, algunos hablaron de que usaban mapas, redes. Bueno, uso preguntas, uso además un organizador gráfico. Bueno, el PowerPoint bien hecho puede ser un organizador gráfico. Graficamos la información. Pregunto, además de exponer, interrogo, hago interrogación, dialogo en la clase, utilizo narrativas. Hay todo un desarrollo sobre el uso de las narrativas y los relatos. En el derecho se utiliza bastante la narrativa, en la historia, en la literatura, bueno, en las humanidades en general, el uso de las narrativas y el ser buen narrador acompaña bien la clase. ¿Qué narrativas utilizo a lo largo de la clase? ¿Cómo narro? ¿Cómo es mi papel de narrador? Siempre digo, mi mamá narra unas historias y quiero que me cuente, porque me cuenta la historia del pueblo, lo que pasó el pueblo, pero me cuenta toda la historia. Y me narra por qué ella estaba, y le va agregando, y le agrega cosas que crea una ficción. Y digo, dale, mami, apurate, porque... Pero bueno, hay gente que le encanta, porque hace todo, y eso lo heredó de mi abuela, por la parte española, de mi abuela que vino de España. Mi mamá es descendiente de español y bueno, mi papá es de italianos, pero narraba esta historia y agregaba. Pero empiezan a pensarse estrategias, sobre todo las que ahora tratan de renovar en el espacio europeo, no que vienen del espacio europeo, ya hace años que vienen este tipo de estrategias pensados ya en un lugar más indirecto del profesor. Bueno, el profesor acá tiene que guiar, tiene que orientar, vamos a darle un problema, vamos a darle un caso, vamos a utilizar una simulación, vamos a trabajar sobre un proyecto, y entonces el profesor trabaja desde un papel más de guía, de orientador. Nosotros sabemos que a veces este tipo de estrategias, por los tiempos de los cuatrimestres y por las modalidades de desarrollo, a veces no pensarían. Pero bueno, hay toda una idea de cómo se tiene que renovar la medicina, la enseñanza del derecho, la arquitectura, con otras formación del profesional, con trabajos en equipo, con trabajo colaborativo, donde el docente va orientando. Esto no implica que haya una pequeña clase teórica, pero que el protagonismo esté más centrado en el estudiante. Esa es una clasificación general que podemos dar. Podríamos seguir avanzando en clasificaciones e ir pensando en otras, pero vamos a pensar, esperen que se me desconfigura porque mi mouse no anda. Esa perspectiva ha estado como muy presente. No me voy a detener tanto en la teoría,
pero yo recién les decía que por allí hay hoy una distinción entre métodos y estrategias. Una pensadora en el campo de la didáctica o especialista en didáctica, que recién les mostré, que es María Cristina Davini, ella escribió un libro, ya falleció María Cristina Davini, ella escribió un libro que se llama Métodos de Enseñanza, y se lo escribió para los profesores. Y la idea del método fue como medio, a ver, en el campo de las ciencias de la educación y la didáctica, bastante cuestionado. Si uno estudiaba hace muchos años atrás en el siglo XX, se hablaba de la palabra métodos. Entonces, bueno, había como una prescripción, la didáctica tenía que ver con esos métodos, ella repasó todos los métodos que se podían hacer, métodos más instructivos, métodos más inductivos, donde el alumno induce, métodos que tienen que ver con lo cognitivo y el cambio de los conceptos, y métodos para la acción práctica. Es otra clasificación y está muy interesante también para pensar. ¿En qué nos hemos centrado en la universidad, si viéramos esta clasificación? En los métodos clásicamente instructivos. Yo a veces, a pesar de tener una formación didáctica, pedagógica, me siento cómodo con el método instructivo. Me siento cómodo con ese método, porque bueno, si no lo hago yo, deja que doy la clase yo. Yo le voy a explicar mejor el concepto. Hay hasta una idea de ego, que si yo no lo hago, porque faltó usted, hoy no estuvo usted, profesor, ¿cuándo vuelve? Porque a veces el alumno, hasta el alumno reclama, ay, menos mal que no estás enfermo, porque bueno, si no, ¿qué hacemos los ayudantes ante esto? ¿Viste? Se nos va. Pero bueno, para pensar en esto. Pero tenemos otro tipo de métodos que podemos utilizar y que también podemos utilizar en superior, que son métodos que implican la búsqueda, la observación, la inducción, mirar a la realidad, un método donde puedo construir conceptos con el texto, investigar un texto, o un método donde puedo hacer alguna investigación bibliográfica o didáctica, que era muy común para emplear. Hoy, desde el lado más científico en la universidad, por ahí, estos métodos no se utilizarían, pero en las ciencias sociales, nosotros tenemos que hacer investigación bibliográfica a veces. Pero tenemos bastantes autores y posturas. Yo recién les mostré los métodos más prácticos, que era como el caso, la solución de problema, el trabajo en proyecto, para tratar de ver. Bueno, yo voy a tratar de desarrollar algunos, pero vamos a volver a la idea de que, bueno, entre métodos y estrategias no hay un solo método, sino que hay métodos en plural y estrategias en plural. Nosotros necesitamos algún método de actuación general. Los alumnos me decían en el profesorado de inglés, cuando daba en el instituto, su método funciona, profesor. Usted tiene un buen método. Y yo les preguntaba, ¿y cómo es mi método? Les preguntaba, ¿cómo es mi método? Ellos recién empezando los primeros años, marcando. Bueno, las estrategias combinan esos métodos y los utilizan. Por eso, por allí no había... Vamos a darnos un sentido laxo. Vamos a darnos un sentido laxo. Y vamos a ir pensando si yo uso preguntas. ¿Uso preguntas en mi clase? ¿Podría utilizar en mi clase práctica preguntas? ¿Planifico las preguntas que voy a dar en la clase? ¿Usan preguntas ustedes? Ustedes hablaron de que daban preguntas. ¿Las planifico? ¿En qué situación uso esas preguntas? ¿Cómo las estoy utilizando? Si alguno quiere comentarme, me cuenta. Si no, yo sigo avanzando porque va a haber como muchas preguntas así retóricas, valga la redundancia, como para ustedes pensar. ¿Hay buenas preguntas? ¿Cuáles son las buenas preguntas para una clase? Como para pensar. Qué buena pregunta, me fui pensando. Me toca dar clases expositivas o dar una clase teórica. Los teóricos están a tu cargo. ¿Cómo son mis clases teóricas?
¿Soy aburrido? No sé qué quieren de que me disfrace. Leo, hoy me decían los chicos en la universidad, contaban de un profesor de Derecho, que el profesor abría el código y se sentaba y les leía el código. Y yo digo, eso es medieval. Medieval. Porque en el medioevo, cuando no había papel, se leía porque había un solo libro. Entonces era la lección o la lectura del texto. Y todos seguían y utilizaban la memoria. Pues no había papel, no había nada. Había a veces un único libro, una única obra. Bueno, en la secundaria los profesores a veces leen. Los chicos hoy me decían en la clase de la práctica docente, me dolía la mano porque el profesor que era abogado nos dictaba toda la clase. Toda la clase. Dice, no nos daba clase, nos dictaba desde los 80 minutos. Dice, nos dormíamos todos, dice. Estoy pensando, ¿qué características tienen mis clases? ¿Cómo transmito la información? ¿Construyo significados de la nueva información? Recién decía Luciana, yo trato de buscar algo para anclar el idioma, o un organizador para vincular. ¿Puede una exposición construir conocimiento significativo? Sí, sí puede. La clase expositiva también puede ser significativa, y esa fue una investigación que hizo Ausubel hace muchos años, un psicólogo norteamericano, que cuando estaba el desarrollo de todos los métodos del descubrimiento, dice, bueno, no, la clase verbal o la clase expositiva, el aprendizaje verbal, puede ser también significativo si yo vinculo lo que el alumno ya sabe. Si yo creo un puente cognitivo, si yo utilizo organizadores donde voy presentando la información. Bueno, hay gente que se ha dedicado bastante, no una clase expositiva, tiene que ser una clase tradicional o una clase poco comprensiva. Puede ser significativa y le puede permitir al estudiante construir un significado del texto, puede ayudar a la sensación. Le permite comprender al estudiante, me ubico en el estudiante, recién Florencia, y creo que también otras colegas que fueron agregando allí, tenían una preocupación si el estudiante recibía orientaciones apropiadas para apropiarse. Trabajo, o el mismo Mariano que decía, yo voy creando algo en el pizarrón para ver si los estudiantes fueron comprendiendo. Bueno, pensé las preguntas, cómo pregunto, abren el diálogo estas preguntas, pensé la clase expositiva, cómo son mis clases expositivas, y ahora podría pensar, ¿uso imágenes? ¿Uso imágenes? Cuando esas imágenes las selecciono, ¿qué imágenes debería seleccionar? ¿Cómo trabajaría en torno a esas imágenes? Lo social, el humano, lo lingüístico, bueno, el espacio, creo que hay una chica de geografía, una profesora de geografía, que también trabajamos mucho con la imagen, con el espacio geográfico. ¿Qué nos permiten el uso de las imágenes? Yo selecciono a veces imágenes interesantes para trabajar, porque a veces las imágenes son potentes y nos ayudan a ir pensando en una clase. Bueno, ¿qué conocimiento me permiten trabajar y qué concepto? ¿Abro un momento para que el alumno explore y descubra? ¿O le doy todo yo? ¿O le doy todo yo? Generalmente estas estrategias que tienen que ver con el método inductivo, o el método de investigación, o el método de observación de la realidad, bueno, la exploración y el descubrimiento tal vez Karen tiene que usarla en el laboratorio, o en el taller, o en la cuestión, tenés que usar una idea donde explore cosas de enfermería, pueda guiar esa exploración y orientar esa actividad práctica, que lo puede ir descubriendo en gozo. También podemos utilizar proyectos. No veo ninguna cátedra, porque no tengo nadie que enseñe investigación aquí, pero podría ser que sea una cátedra donde se haga un proyecto de investigación, un proyecto de intervención. Alguien me habló que también una cátedra de integración. Querría leer el programa para ver cómo podríamos trabajar
con el método de proyectos también, que es una manera de planificar el proyecto, pero también es una estrategia metodológica. Hoy subí el programa de taller de integración. Perfecto. Tal vez el que es taller, la materia en la que Mariano, yo se estoy. pueda prestar a que ustedes puedan hacer en un proyecto. Yo no lo voy a desarrollar hoy, pero Anijovic, que es otra especialista en didáctica, viene trabajando cómo enseñar en las aulas que son heterogéneas. El gran desarrollo viene para la escuela primaria y la secundaria, y bueno, el nivel inicial. Pero yo preguntaría también en superior, si nosotros estamos reconociendo la diversidad que tenemos en primer año, fundamentalmente en los ingresantes, si estamos trabajando con la diversidad por allí la masividad que nosotros tenemos, y si podemos emplear alguna estrategia para manejar en esto. Bueno, cada estrategia merecería un desarrollo. Yo les voy a dejar allí el libro de Anijovic, Estrategias para Enseñar. Ese libro está organizado en diferentes estrategias que se pueden utilizar en los 3 momentos. En momento de apertura, en momento de desarrollo y momento de cierre. A mí me parece importante que ustedes lo puedan mirar o lo puedan revisar, al igual que quiero ver si lo puedo abrir, al igual que el texto que les ofrecí. Es un texto práctico, y a los que quieran repasar o por allí revisar o problematizar un poco las estrategias del aula, puedan pensar en algunas. Y bueno, yo me toca dar clases expositivas. Entonces dice, bueno, yo quiero ver cómo organizo mis clases expositivas, y puedo pensar en alguna sugerencia que me hace Anijovic sobre las clases expositivas, que no es larga. Hagan silencio. Son 10 páginas, son 10 páginas. Creo que hay alguien que está con micrófono prendido. No sé quién es, no puedo descubrir. Ustedes alcanzan a ver si hay alguien, parece que estuviera en otra clase. ¿Escucharon? Hagan silencio. Sí, pero Sí, no sé. escuchamos. Sí. Se filtró. Tal vez o alguien está en otra conversación, no, pero veo todos los micrófonos apagados. No veo un micrófono prendido. Bien. Bueno, les decía que ese texto también les puede ayudar. No es la idea cargarlos de material, es la idea que ustedes puedan seleccionar. Al igual que las clases expositivas, tiene un capítulo sobre las preguntas, tiene también una sugerencia cómo usar las imágenes, que recién estuvimos viendo, y tiene también una sugerencia cómo trabajar con proyectos, si alguno de ustedes quiere trabajar con la estrategia de proyectos. Y también sobre aulas heterogéneas. Bueno, generalmente tenemos estrategias para enseñar que son directas, como las que estoy utilizando yo ahora. No me voy a centrar en la exposición ni en la lección, ni tampoco cómo podría hacer seminarios de debate, porque no me va a alcanzar todo el tiempo, pero sí podría pensar también en diversas presentaciones. Recién creo que Mariano había hablado de mapas conceptuales, de que organizaba redes. Bueno, también organizar alguna pista discursiva, alguna pregunta intercalada. Creo que me parece que Mercedes habló de preguntas para ver el texto. Bueno, yo tengo que pensar mi presentación con un mapa conceptual, con alguna analogía, con algún resumen organizador de la información. Bueno, eso se tiene que preparar. Eso se tiene que preparar y dar cuenta de que la clase está preparada cuando yo pienso en esta cuestión. Y siempre me apoyo, Florencia decía el uso de imágenes. Tengo diversas apoyaturas visuales, hoy mucho más que en otro momento. Lo visual, la imagen, está como mucho más presente para ver. Pero bueno, debería pensar cómo pregunto en el aula, cómo pregunto, qué tipo de preguntas hago,
en el aula, o en esta clase virtual. ¿Cuántas veces formulo las preguntas? Y después pensar si estas preguntas me ayudan a pensar. Si solo las preguntas son sencillas, si son preguntas que activan el nivel de la comprensión, si activan un nivel de orden cognitivo o un nivel reflexivo, metacognitivo, que va más allá. Yo debería tender a preguntas más complejas, que los hagan pensar a los estudiantes. Y yo debería, estoy muy yoico, o ustedes deberían planificar preguntas en sus clases, formular algunas preguntas que harían en clase. Fíjense en que yo en las presentaciones hago algunas preguntas para recuperar ideas previas. A veces hablo una pregunta sencilla, dice, ¿qué son las estrategias sencillas? Pero bueno, puede haber activado alguna comprensión también. Pero bueno, hace años Paulo Freire y Antonio Faundes escribieron un libro para pensar una pedagogía de la pregunta. Una pedagogía de la pregunta. Una pedagogía que pueda activar ese diálogo y pensar. Yo podría pensar luego en otro tipo de estrategias. Podría pensar en solución de problemas, en casos, en proyectos, en prácticas situadas. Bueno, nosotros no tenemos muy instalado el aprendizaje servicio, pero en Estados Unidos y en algunos países nórdicos y demás, los estudiantes tienen algunas cátedras donde tienen que hacer aprendizaje servicio y a veces tienen que ir a la comunidad y hacer alguna acción. A veces nosotros decimos esto como una acción de extensión. Hoy hay una preocupación por curricularizar la extensión. ¿Podemos hacer un aprendizaje servicio? Que esos contenidos y esas acciones del estudiante sean parte. ¿Podemos pensar en trabajos cooperativos? Bueno, y así sucesivamente. No voy a alcanzar a dar el tema problemas, pero me gustaría que ustedes piensen si pueden trabajar situaciones problemáticas en sus cátedras. ¿Cuáles? ¿Cuáles podrían trabajar en su asignatura? ¿Puedo plantear algún problema? Uno solo, Uno solo, porque puede ser, un problema puede ser abordado todo el cuatrimestre, un problema. Hay problemas y casos que se trabajan todo el cuatrimestre. Hay toda una estrategia para explicar el desarrollo del problema que no llego a desarrollarla, pero también yo podría pensar, no sé si está la colega de geografía, que hay casos a veces que puedo retomar de otros lados. A veces hay casos que puedo reconstruir y puedo ir tomando. Estos son cuestiones ambientales, cuando los árboles son un desierto, que trabaja toda la problemática de la deforestación, la problemática, el caso de los manglares en México. Ustedes saben que había perdido bastantes manglares México y hoy los está tratando de recuperar, al igual que Costa Rica, que eran dos países en México para marcar, pero puedo tomar la sojización, cuestiones muy clásicas en geografía y que tienen que ver con el ambiente. También podría tomar toda la historia de la selva y las transformaciones que tuvo, pero bueno, cada caso merece. Hay casos que están marcados, o por ejemplo tomar los sismos y los tsunamis que ocurrieron en Chile, tal vez. Estos son propios de geografía, casos que podríamos tomar, algunos están tomados, o las fuertes lluvias en Río de Janeiro, por ejemplo, que habían provocado que la gente más humilde que vive en las favelas, que están en lo alto, se les destruyeran las casas, se desmoronaran. También podemos estudiar esos casos. A ver, la veo Karen y podemos estudiar un montón de cuestiones de salud. Y puedo construir un montón de casos de salud. De cuidado, de anticoncepción, de enfermedades de transmisión sexual. Hay un montón de casos históricos que nos podemos situar en la comunidad y podemos trabajar. Hay gente que construye los casos y pensar, bueno, ¿trabajo en grupo? ¿Trabajo de manera cooperativa y colaborativa en un grupo? ¿Hago propuestas en mi cátedra para trabajar en grupo?
Bueno, esto es una estrategia también para enseñar, una estrategia en la que el docente tiene que trabajar. No me puedo detener porque limitaría, pero marcaría allí. Sí quiero tratar de hablar un poco de evaluación, que es el segundo tema. Lo voy a introducir, hablar algo de evaluación. Clásicamente ha estado asociada a la palabra examen. Yo vengo a la nota. Yo pienso en evaluación, pienso en examen y pienso también en la calificación. Son dos cuestiones que cuando yo pienso evaluación a veces se activan. Recién me decía una de las, creo que fue Florencia, decía evaluación de la enseñanza. Bueno, yo voy a tratar de introducir evaluación de los aprendizajes. Una evaluación clásica. Bueno, a ver, los aprendizajes de la lengua extranjera o de un idioma extranjero. Los aprendizajes de la ciencia y la tecnología, los aprendizajes de la enfermería, los aprendizajes de la geografía, de cada cátedra o los aprendizajes del derecho. ¿Qué saberes ponen en juego los estudiantes? ¿Qué logran los estudiantes? ¿En qué es tan fuerte? Esto me permite la evaluación. ¿En qué es tan fuerte? Además de decir, pasó la materia, está certificado en la carrera. Pero generalmente la evaluación, siempre lo explico de manera coloquial, las instancias de evaluación formal son para aprender. Porque el estudiante, cuando se lo evalúa, pone en juego lo que sabe. Siempre cuando estamos evaluando, relevamos información. Tomé el trabajo que me presentó Natalia. Tengo aquí el trabajo en mano. Y abro el trabajo y digo, hago un juicio. Tiene portada, no tiene errores de ortografía, respetó la consigna, el número de páginas. Abro otro trabajo de fulanita y digo, tiene errores de ortografía, no tiene los datos de identificación, puedo marcar. Entonces emito un juicio de valor. Digo, este trabajo no estaría para aprobar, pero este, mirá, está bárbaro. Me dice el ayudante, este está completo, este está para aprobar. Entonces, cuando estamos evaluando, recogemos información. Pasan y dan los grupos y presentan su trabajo los grupos. El primer grupo se complementó muy bien. Se nota que trabajaron juntos. Integraron los autores que les habíamos dado. Hicieron la observación que le habían pedido sobre la película y la relacionaron con los conceptos. El segundo grupo, un desastre. Estoy haciendo algo gráfico exagerado. El segundo grupo parece que se juntó un momento antes allí. La lámina toda desprolija. Ni siquiera se habían tomado el momento de prepararla. Lámina, estoy pensando, tal vez hacen una presentación, en este caso general. Pero cuando evaluamos, miramos el aprendizaje. Miramos cómo va aprendiendo el alumno. Y acá hay una gran tensión. ¿Cómo hacemos para saber que los alumnos han alcanzado y han aprendido? Eso es como una gran tensión que se nos da en la evaluación, y podemos pensar como diferentes caras de la evaluación. Podemos pensar, ¿esas caras están presentes en mi cátedra? Hay momentos de diagnóstico, momentos formativos y momentos de recapitulación. Esos momentos se van, bueno, yo hago un diagnóstico. Hoy Luciana hablaba de que se toma para hacer un diagnóstico, bueno, antes de empezar sobre un tema que saben. Yo hoy soy una estrategia diagnóstica, que sabían sobre estrategia y sobre evaluación, o qué problemáticas tenían ustedes. Una evaluación formativa tiene que ver con cuando va aprendiendo. Tienen que hacer un trabajo práctico, tienen que hacer una ejercitación, tienen que leer un texto y podemos valorar si comprendió el texto,
si hizo bien el trabajo práctico, si hizo bien un procedimiento. Y una evaluación sumativa tiene que ver con lo que aprendió al final. Generalmente de manera clásica tomamos un examen o un parcial, 2 exámenes o un parcial para tratar de ver un corte evaluativo en ese proceso. Ustedes dirán y podemos diversificar, pero el diagnóstico a mí me permite tener unas características del grupo. Yo lo hago de manera constante, si bien está situado el momento, pero la evaluación formativa yo voy siguiendo y voy acompañando el grupo. ¿Cómo va? Este texto les costó mucho. A veces yo cuando hago evaluación formativa digo, puse ese texto y es el primer año que lo trabajo. No, les costó, los chicos no entienden, tienen mucha dificultad, hicieron un montón de preguntas. Yo evalúo formativamente también, y hago preguntas para ver, voy viendo los avances. Fíjate qué bien habían presentado el trabajo práctico el grupo y ahora más o menos. Acompaña la interacción, a veces en el hecho de preguntar, intervenir, retroalimenta, voy marcando lo que está bien, lo que se comprendió y lo que no, pero también yo hago evaluaciones de cierre, recapitulo, trato de ver qué logró. Yo fijé unos objetivos en el programa. ¿Los alcanza esos objetivos en proceso? ¿Puedo ver esos procesos? Bueno, a ver, si yo tomé un diagnóstico, tuve estos grupos con este punto de partida. ¿A qué pudieron llegar? ¿A qué pudieron llegar? Ustedes verán si dan promoción o si dan regularidad de manera general. Pero siempre que yo evalúo, voy observando los estudiantes. Voy controlando también el cumplimiento. Es muy común que nosotros tengamos planillas para registrar y haciendo un seguimiento de la cantidad de trabajos, de la cantidad de tareas, y a veces hay recompensas simbólicas que voy dando. Pero cuando yo voy observando, yo voy recopilando. Fíjate que viene todas las clases y se va. A veces uno mira, fíjate que viene pero se retira. Nunca interviene. A veces uno hace esas apreciaciones, ahí no estamos mirando el aprendizaje, estamos mirando la conducta, pero estamos mirando. No, fíjate cómo lee, no, viene, lee toda la clase, entregó todos los trabajos, vamos reuniendo evidencia. Generalmente, a veces es más compleja en la universidad porque tenemos bastantes números. Yo querría, voy pasando de manera rápida, pero querría marcar esta clasificación que es bastante clásica en evaluación. Generalmente la evaluación se ha centrado en una evaluación sumativa que llega a una calificación. Y en oposición a esa evaluación que se plasma en lo numérico, hoy hay un gran desarrollo que la evaluación tiene que ser formativa, que la evaluación tiene que ser una oportunidad para aprender y una evaluación para aprender. Esa evaluación hace muchos años que tiene un desarrollo y hoy cuesta que se instale, y es mucho más complejo, como dice Mariano, evaluar los procesos. Sí, es mucho más complejo, sobre todo porque estamos hablando de grupos masivos. Pero no imposible, ¿eh? No imposible, porque si tenemos comisiones de trabajos prácticos, nos organizamos, podemos tratar de hacer un seguimiento de manera breve. No nos da todo el tiempo porque el seminario de evaluación merecería un apartado. Lo de los momentos es similar a lo que los expliqué yo. La evaluación inicial o diagnóstica, si bien tiene ese primer contacto que uno tiene y caracterización del grupo, la procesual es llamada la formativa y la final. Pero también tenemos que de manera clásica siempre evalúa al docente y hace una heteroevaluación. O al revés, el alumno evalúa al docente. Hace unos años que se está tratando de emplear una evaluación entre pares, que los compañeros evalúen la producción de sus otros compañeros. Por ejemplo, a ver, yo estoy en una cátedra que no tengo muchos alumnos, y los alumnos escribieron su autobiografía escolar. Entonces, estamos empleando hace años un protocolo de autoevaluación. Más que leerlas nosotros, intercambiamos las autobiografías y les damos un protocolo donde cada compañero retroalimenta
y le da un feedback a la autobiografía del otro compañero. De paso, genera una perspectiva. En un grupo masivo se podría aplicar un intercambio de trabajos por los grupos y hacemos un pequeño feedback. ¿Pone nota? No, pero emite un juicio y le da un aporte. Si se toma de manera seria por parte del compañero, es un aporte enriquecedor. Bueno, y hace años que se está empleando los procesos de autoevaluación. Aquí hay que tener cuidado con que no es la autocalificación. A veces dicen, ¿qué nota te pondrías y por qué? No. La autoevaluación es tratar de mirar sus propios procesos y tratar de ver lo que ha sido aprendido. Generalmente, ese proceso de autoevaluación implica algún tipo de reflexión sobre lo que ha conocido, lo que ha aprendido y a qué arriba finalmente luego del recorrido en el grupo. Bueno, podríamos ir pensando cada una, pero yo les preguntaría de manera retórica, era para intercambiar, pero no me dan los tiempos, si estas instancias de evaluación están presentes en su programa. Si ustedes en su programa, en su propuesta de trabajos prácticos o en su propuesta de clases prácticas, tienen preparada una propuesta de evaluación diagnóstica, de evaluación en proceso y de evaluación final, de cierre o de resultados para proveer. Seguramente tienen la de resultados porque tienen para pensar. Bueno, hemos tenido, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Y hemos tenido instrumentos clásicos para evaluar. A lo largo de la historia ha habido instrumentos clásicos. Y nosotros podemos pensar en la dimensión cognitiva. Si yo quiero evaluar el conocimiento de los cursantes, sí, sin duda, Marcela dice que en la secundaria se realiza con tiempos más largos, en la primaria mucho más, a veces en la secundaria es tan corta como superior, a veces nosotros no tenemos todo el personal para evaluar de manera formativa y hacer el seguimiento y los procesos como necesitaría. Yo no digo todo, alguna estrategia evaluativa estoy tratando de plantear. Estoy siendo como muy mezquino porque me queda poquito tiempo y quiero dar algunas cuestiones. Pero cuando pensamos en las maneras clásicas de evaluar, tenemos pruebas orales y pruebas escritas. En las pruebas orales, yo me podría preguntar, bueno, ¿cómo puedo diversificar esas pruebas? Generalmente de batiste y pase y de la lección. Y hace unos años que dicen, bueno, no, vamos a tomar coloquios grupales, evaluaciones grupales. Hace unos años, a veces le decimos el coloquio, pero lo hacemos pasar solo al alumno, pero en realidad el coloquio es una evaluación grupal. Es una evaluación grupal y podríamos pensar cómo organizamos esa evaluación. Bueno, en pruebas escritas. ¿Cómo son las pruebas escritas de mi cátedra? Doy preguntas para desarrollar, están estructuradas, están con opciones, están con verdadero falso, están con relaciones, o evalúo con un informe o una producción, por ejemplo, o con un trabajo, como los estoy evaluando yo al final, con un trabajo final, un trabajo de producción, al final en el caso de ustedes. Bueno, podría pensar también en otros tipos de evaluación que evalúa las áreas afectivas, la motricidad, son muy comunes en el área de artística y en el área de educación física, con algunas listas para cotejar algunas, y algunas escalas de evaluación. Pero podría estar pensado. Clásicamente, pruebas escritas y pruebas orales han estado presentes. Bueno, tomo pruebas orales. ¿Cómo son las pruebas orales? Diversifico esas pruebas orales. Puedo pensar en exposiciones, puedo pensar en coloquios, puedo pensar en una defensa de un trabajo que los relajaría a los alumnos, puedo pensar en una presentación, que armen algo y que piensen en una presentación los estudiantes. Podría ir diversificando la forma. Perdón que no les doy participación, pero quiero tratar de avanzando. Podría pensar todas las formas, como es un coloquio, pero no llego.
Pruebas escritas. ¿Uso pruebas escritas? ¿Cómo son las pruebas escritas? Si son pruebas no estructuradas, para un ensayo, para una composición, podría pensar, ¿son semiestructuradas o son pruebas estructuradas de opción múltiple? Si damos de manera virtual, estas opciones existen, si utilizamos el campus. A veces caemos en reconocimiento o producción. Por ahí la lacunar es la palabrita que falta, que en idioma extranjero es muy común tomar el verbo o tomar algún sustantivo o adjetivo y que lo complete el alumno. O una pregunta clásica. Cada una merecería ejemplos y ver los instrumentos con ustedes y pensar el ordenamiento y ver cómo podemos construir. Solo les presenté la clasificación de manera muy general para tratar de ver ese tipo de pruebas generales. Pero bueno, hace unos años, además de estas pruebas clásicas, se fueron pensando, no, tiene que haber una evaluación alternativa. Hay que evaluar de otra manera. Y se empezaron a pensar otros instrumentos de evaluación. Bueno, le vamos a proponer, tal vez nadie escuchó, y me va a decir, Battisti habla del portfolio, el portafolio, nunca escuché en mi vida de qué se trata. Tal vez las teacher sí, porque es muy común, utilizado en Estados Unidos, y bueno, y segura, escuchaste, Luciana. No estoy hablando en chino. El portfolio tal vez debe haber escuchado. Armar la carpeta de producción. Hoy hay mucha difusión por el armado de rúbricas para evaluar producciones. No me da el tiempo, pero podrían mostrarles rúbricas que tengo yo hechas. Bueno, también podemos trabajar las preguntas. Hay estrategias que tienen que ver con escaleras para pensar. Hay estrategias que son participativas, como una diana para los trabajos grupales, una diana donde nos vamos ubicando en cuadrantes y vamos pensando en esto. Bueno, autoevaluación, coevaluación, evaluación entre pares y la evaluación participativa son algunas perspectivas dentro de la evaluación formativa. Yo les di un material de Annie Hovitz, que seguramente si alguno está en el sistema, ha estado viendo. Ella también ha elaborado algo para superior, pero hoy estamos pensando también en una evaluación que ayude a la comprensión de textos, que ayude a la producción de textos, que le ayude al alumno a resolver problemas, que desarrolle el pensamiento crítico, que permita el trabajo en equipo. Bueno, todo esto merecería cada uno un desarrollo. Ustedes dirán, tal vez la comprensión y producción de texto es una producción de todo, pero nosotros en la universidad decimos, no, queremos en el área de sociales, queremos arriba, no, queremos un alumno con pensamiento crítico, con compromiso con la realidad. Bueno, eso se enseña, pero también se evalúa. Yo no puedo evaluar el pensamiento crítico si tampoco lo enseñé. Si vengo y repito todas las clases y no los hago reflexionar, no trabajo con las noticias, no problematizo, no cuestiono, y a ver, el autor dice eso, ¿y vos qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el autor? Con cosas muy sencillas para ver el pensamiento crítico. Y a ver, ¿qué diría ante lo que está pasando hoy en la migración del norte de México, el texto? Esto que está pasando, o las medidas de Biden ante los migrantes. ¿Qué diría tal autor? ¿Qué opinaría Noam Chomsky acerca de esto, por ejemplo? Pensando en un autor para pensar de las ciencias sociales. Podríamos ver algunos instrumentos para el diagnóstico. Ustedes me hablaron de la lluvia de ideas al comienzo, pero hay más. Podría trabajar en una clase para asociar ideas y ver un diagnóstico, podría trabajar una definición provisoria en grupos, a ver, elaboremos una definición sobre tal tema y ver qué ideas tiene el grupo. Puedo trabajar un eslogan y discutir y llevar ese eslogan a la clase y discutir, y puedo trabajar el cuchicheo. El cuchicheo, trabajen de a 2, 3 minutos y dialoguen sobre este tema. ¿A qué conclusión? Que intercambio entre el grupo. Es lúdica la estrategia, podría pensar. No me va a dar todo lo de la formativa, pero también podemos diversificar mucho más el pensamiento. Bueno, no llego a todos los instrumentos, al portfolio y al registro, pero por lo menos quiero que se lleven la idea y el concepto.
Hoy hay mucho desarrollo de una planilla para evaluar, que son las rúbricas. Quiero mostrarles, aunque sea un pedacito de una rúbrica. La rúbrica define un criterio, y luego se va evaluando ese criterio en alguien que está experto, a alguien que necesita aprender, o alguien que no está aprendiendo. Yo acá tomé un criterio bárbaro, pero por ejemplo, identificó la información del texto. Bueno, y así podría definir varios criterios, y esa planilla puede servir también para que el alumno se autoevalúe. Generalmente en la producción se puede pedir una rúbrica para pensar. También podría pensar en preguntas que activen el propio pensamiento para evaluar a los alumnos. Bueno, todo lo que es el desarrollo utiliza una estrategia que es de escalera de metacognición, preguntas que se van complejizando y que ayudan a pensar. Decimos, queremos entender que el alumno tenga un pensamiento crítico, pero ¿ayudo a pensar sobre lo que fue aprendiendo? Bueno, no me da todo el tiempo para desarrollar. Bueno, la Diana es esto. La Diana es una estrategia de autoevaluación, sirve para evaluar estrategias grupales. No me gustan mucho los criterios que saqué allí, pero podríamos presentar, y cada alumno en un pequeño grupo se va ubicando. Cuando no tengo grupos tan masivos, podría ubicar, o podríamos ubicar en algunos cuadrantes de algunos criterios en esto, como que estamos tirando los dardos y me voy poniendo en un lugar en ese cuadrante. Es una estrategia de coevaluación grupal, coevaluación participativa. Bueno, retroalimento. ¿Cómo hago las devoluciones? ¿Todo negativo? Chicos, un desastre, no leyeron, todo mal, o me tomo un momento de hacer una devolución. ¿Cómo retroalimento en mi propuesta de evaluación? Me tomo un momento para retroalimentar. La evaluación formativa tiene muchas opciones. O corrijo en rojo. Mal. Vieron que antes se retroalimentaba en rojo y le ponía así, 0, como un coso. Presta atención. Bueno, ¿cómo retroalimento? ¿Lo reto o lo formo al estudiante? O lo latigo, porque el chico, yo siempre le digo, podemos decir, le digo a mis ayudantes, todo, pero suave. Son chicos de primer año, calma, por ahí me pueden criticar mucha psicología, Pablo. Los chicos no van a aprender. Pero yo quiero que aprenda, quiero que mejore. Le escribo algo en el parcial, a veces no puedo escribirle a todo porque tengo una tracalada para corregir, pero retroalimento, hago alguna devolución en el momento de la clase, doy algunas recomendaciones. ¿Dónde estuvo el error? ¿Lo clarifico el error? ¿Lo trabajo? El error es una oportunidad para aprender, como para ir pensando perspectivas de manera general. Bueno, yo no quiero robarles más tiempo, porque empezamos 10 minutos más tarde, pero puedo quedarme 10 minutitos más, pero no quiero robarles, porque hay un compromiso de horario. Bueno, traté de ser, en lo último de evaluación, parecía flash, iba volando. Luciana, veo que tenés levantada la mano. Contame, Luciana. No, nada, me quedé pensando en lo último que hablaste de la retroalimentación y en esto de los grupos masivos, y por ahí una estrategia que está buena cuando tenemos esa situación es, bueno, por lo menos algo que uso yo es que tomo nota de los errores frecuentes, las dificultades, de equivocaciones, y hago una devolución general. Bien. Entonces, para que realmente sea constructivo la actividad que hiciste y que evaluaste, porque quedarse con esos errores sin una devolución es como que pierde sentido el instrumento. Entonces, bueno, cuando el grupo es muy masivo, a mí esa estrategia me sirve mucho, hacer una evaluación general, retomo las dificultades de todos, las sugerencias para todos, y a lo mejor una sugerencia de alguna dificultad de algún alumno, otro no la presentó, pero generaba una duda y les viene bien a todos. Perfecto, perfecto. Te agradezco un montón, Luciana. Si alguien más quiere, yo voy a cerrar o intentar cerrar también con una evaluación del seminario. ¿Qué se llevan ustedes de la, poniendo signo de admiración? Creo que la he utilizado en varias de las clases.
¿qué les aportó el cursado de este seminario? ¿Qué les aportó y qué siente que aprendieron? ¿Qué aprendieron? Vamos a preguntarles esto, ¿qué aprendieron? Bueno, ¿puedo hablar? Sí, cómo no, el que quiera. No, Bueno, me encantaría que todos hablen, somos muchos, pero te escucho. sí, yo realmente, yo lo dije de un primer momento, docente no soy, ¿no? De esto no formo parte de nada. Entonces yo estoy acá para formarme y para poder transmitirle a los estudiantes de la mejor manera mis conocimientos, más allá de lo procedimental, también la parte oral, como la oralidad, ¿no? Y poder expresarme y poder tener esta devolución hacia ellos como corresponde, no solamente por los conocimientos empíricos que uno tiene de la práctica, sino realmente con conocimiento de causa, como vendría a ser, ¿no? Por eso es esto de formarme, y la verdad que este seminario podría extenderse otro seminario más realmente, porque superó mis expectativas. Realmente lo agradezco porque fue muy útil. Es así. Bueno, muchas gracias, te agradezco, Mercedes. Te agradezco. No, está A mí bien, me quedó está corto. bien. Yo recién le decía a otra colega de Comodoro, de Caleta, que me quedó corto el seminario, pero bueno, Sí, sí. tiene que ver con esto. Pero bueno, seguramente nos encontraremos. Si hay especialización, por ahí podemos seguir profundizando. Natalia, te escucho, Natalia. Bueno, a mí también siento que me faltaron un par de clases, como que 3 fueron pocas para abordar todos los temas. Me gustó mucho porque fue muy a lo práctico el seminario. Veníamos de otros 3 que más problematizaban la cuestión de la docencia, un poco más de contexto, un poco más teóricos, y este es como que te ayuda a pensar un poco el contexto, pero más anclado en tu práctica cotidiana, en tu asignatura, que es lo que finalmente terminas haciendo, ¿no? En la universidad. Entonces, me pareció muy útil, y la bibliografía me pareció muy copada, hay un montón de material, así que dejé para hacer el trabajo que tenemos que presentar. Me quiero tomar varios días para hacerlo porque me parece que es un ejercicio que es muy rico, y bueno, por ahí necesitamos un poco más de tiempo. Perfecto. Vamos a dar unos días más, una semanita más para la clase, porque deben estar igual que yo, bastante demandado, porque yo también soy profe y estoy a las corridas con la evaluación con esto. Así que no se preocupen, les voy a extender ahí en el propio unos días más. Mariano le había levantado la mano, te escuchamos, Mariano. Ahí voy a poner lo de Florencia. Sumo lo que decían tanto Karen como Natalia, me parece que nos confrontó con nosotros mismos, ¿no? En nuestras prácticas, y a veces este saber aún siendo a veces docentes, o llevando experiencias de trabajo docentes, como cada maestro con su librito, ¿no? Bueno, esto también me parece que fue importante para este repensarnos y reposicionarnos. Y bueno, y sobre eso pensar esta estrategia, como hoy bien planteabas vos, bueno, dar lugar, visualizar, priorizar y acompañar. Así que Perfecto. bueno, Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mariano, muchas gracias. Acá agrega María, que creo que es la profesora de geografía. Hoy tomé algunos casos de ambiente, María, de Raquel Gurevich, una colega tuya. Ella destaca la dinámica y el material, que es muy interesante, que ya lo agregó también otra compañera. Mercedes, te escuchamos. Sí, antes de darme la apreciación, quiero decirte si por favor podés subir los PowerPoint, porque tienen muy buena información. Sí, Hiciste el de la primera unidad y sí. quedó bien. Sí, me quedó la segunda y la grabación, chicos, que no se la llegué a Ah, subir. buenísimo. Tengo el enlace, igualmente se los puede pasar a Diumpa porque lo grabaron ella. Este lo grabé yo, así que va a quedar acá y yo lo subo. Si me llego a olvidar, me escriben. Igual que el del recurso, que alguien me pidió la evaluación diagnóstica. Se la puedo pasar, no tengo problema. No, Te escucho. quiero decir que es muy interesante el curso. Yo, digamos, no voy a mentir, como he tenido, mi trayectoria ha sido en la formación docente antes de la universidad, así que hay literatura que yo había leído,
no toda esta, me parece re interesante para volver a, en algunos casos volver a releer, en algún momento había hecho algún curso con Steinman, recuerdo, pero sí hay mucho otro material que es específico de universidad, mi formación había sido más en la educación terciaria, y sí tener esto de que recupero de tu práctica concreta, que es primero que contestás. Entonces, digo, debes tener muchas clases, pero sos el profe que contesta. A mí eso me parece sumamente valioso, digamos, re valioso. Uno manda un mensaje, o sea, me imagino que nosotros si fuéramos 200 no te podrías tomar ese trabajo. Sé que no es lo mismo. Contesto, en pedagogía contesto, porque Bueno, es re valioso eso. después te explico por qué. A mí, yo trato de hacer lo mismo, digamos, también vengo del sistema educativo desde los 18 años, trabajo en el sistema educativo, pasé por varios niveles de enseñanza, y hoy soy otra o sea, soy otra docente incluso, digamos, uno revisa, yo siempre creo que hay que volver a revisar nuestras prácticas, esto de capacitarnos, y volver a releer los textos, volver a escuchar a otros profes, me parece que nos hace salir de la rutina que a veces en la que entramos como docentes, y de volver a ponerle vida a nuestro trabajo. Perfecto. A mí me parece que el trabajo docente es re creativo, puede ser sumamente creativo, y es lo que no debería aburrirnos nunca, digamos. Así que, y a mí me gusta esto de recuperar al docente que explica, esto de volver a la enseñanza, cuando yo a veces digo, bueno, porque hubo una época en que era, no sé, lo digo, para a veces pasaba en la educación secundaria, traigo una guía de estudio, hagan, no. Hay que yo vuelvo a revalorizar ese profesor que está en el pizarrón, y el que enseña, el que explica, me parece que es lo que hay que revalorizar. Y en lo tuyo ha habido eso, más allá de que ha habido preguntas y la posibilidad de participación, pero ese docente que explica, el que, no digo que es el que tenga el saber, porque no tenemos ninguno de nosotros todo el saber, pero el saber que tiene lo transmite, y eso para mí hay que volver a eso, porque hubo toda una época, una década en que era hagan. Digo porque yo lo he visto en el sistema educativo. Entonces, nada, quiero revalorizar eso. Muchas gracias, Mercedes. Ahí voy sacando otras perspectivas también, allí de María Laura. Uy, ¿qué hice? Me parece que la borré. Ahí está. No, se ve que no la haciendo. Bueno, creo que había 2 manos levantadas, recién vi, no sé si falta alguien más. No quiero quitarle la palabra a nadie, nos quedan 2 minutos, pues yo empecé 10 minutos más tarde, pero si no, en todo caso, para Iris quiere hablar. Dale, Sí, Iris, te escuchamos, Iris. Dale, Iris. No, yo en realidad es muy cortito porque, digamos, coincido con lo que ha dicho la mayoría. Yo diría que aprendí a capitalizar o mi interpelación, mi propia interpelación y mi capacidad de asombro, porque justamente en esta cuestión de que tiene que ver con la repetición de ciertas prácticas en este espacio, ¿no? Vos ahí cuando decías, ¿no? Esto por ahí cuando lees un práctico y dices, uy, Dios mío, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Y te pones así como loco porque si no puede ser. Digo, en esto, ¿no? El poder repensar e interpelar estos errores que por ahí cometemos, ¿no? Y yo tengo digamos, la certeza de que no tengo seguridad en nada y que siempre estoy aprendiendo. Y sí también me gustaría rescatar esto tuyo, de esta cuestión de empatizar, ¿no? A mí me parece que en este rol digamos, de enseñar, también esta capacidad de escucha, esta capacidad de poder pensar qué le pasa al otro sin justificar que, digamos, y que yo siempre digo, ¿no? La retención a cualquier precio. No, tampoco eso, pero bueno, en esto, ¿no? Simplemente eso. Y bueno, y después te pregunto por el chat una duda que me quedaron, pero que tiene que ver con el trabajo práctico. No quiero tampoco robar más tiempo, pero bueno, muchas gracias. De acá a 15 días, por las dudas, es optativo. Hacemos una orientación para el trabajo práctico, así ustedes se toman un descanso, pero va a consistir en la revisión del programa y de la propuesta, en el área metodológica y de evaluación, fundamentalmente. No sé si algunos más fueron poniendo algunas cosas. Bueno, acá agrega Luciana, algo más que se había aportado. Bueno, María Laura ya la había puesto, y Mariana. No sé si alguien más se quedó con la mano levantada y quiere agregar algo más. Bueno, yo solo me gustaría regresar a estos propósitos, porque uno siempre
tiene que evaluar la enseñanza. Entonces yo me preguntaría si estos propósitos fueron cumplidos. Si yo los pude aproximar a algunas problemáticas de la enseñanza, si les brindé algún marco para programar, si tuvieron un acercamiento a las estrategias para enseñar y si promoví un abordaje de las prácticas de evaluación. Bueno, yo podría hacerles una encuesta, una pregunta. Ahora relevé bastante información en esta evaluación de cierre, donde ustedes fueron transmitiéndome algunas cosas que se llevan del curso. La verdad que me voy muy contento, es un grupo muy agradable, muy cálido. Espero conocerlos en algún momento y encontrarnos. A Caleta sé ir, pero bueno, no faltará oportunidad de conocerlos en persona y para mí va a ser un gusto. Les dejo un fuerte abrazo a todos y dentro de 15 días estará para quien quiera a sacarnos la duda del trabajo final un fuerte abrazo y bueno, me quedo acá.